Momentos de suma tensión se vivieron este miércoles en las inmediaciones de la Municipalidad de Asunción, porque los pobladores del Bañado se manifestaron en contra de una ordenanza que permite vender tierras fiscales. Patricia Ginzo con los detalles. El enfrentamiento duró varias horas y dejó muchas personas heridas, entre ellos manifestantes, trabajadores de la prensa y también funcionarios de la Municipalidad de Asunción. Los manifestantes finalmente lograron lo que querían, la derogación de esta ley. Una batalla campal es la que se llevó a cabo en la Municipalidad de Asunción este miércoles. La ordenanza 390/2014 fue el epicentro de la tormenta y la que inició el conflicto entre pobladores de los diferentes bañados y la comuna capitalina. Los bañadenses sostenían que dicha normativa municipal ponía en riesgo sus propiedades. No favorece al arraigo, no favorece a la tenencia de tierras, no nos favorece en nada esa ley. Entonces nosotros, los habitantes de los bañados que estamos acá, pedimos la derogación primero. Segundo, queremos una ordenanza que permita el arraigo, la no inundación, que las tierras no se inunden más, que la gente se quede en los bañados, participación para esto. Por su parte, autoridades municipales plantearon crear un registro único de ocupantes para devolver la tranquilidad. Nadie le va a quitar por la fuerza de sus lugares. Por eso estamos haciendo ahora el certificado de ocupación. Ustedes saben perfectamente que hasta hoy aquel ciudadano que está por debajo de la cota 62 no tiene derecho ni siquiera a tener un certificado para tener luz eléctrica. Pero esta propuesta no convenció a los manifestantes furiosos. Al no ser derogada en principio por la concejalía, los ánimos se caldearon y los incidentes dieron inicio. Los miles de bañadenses sitiaron la comuna impidiendo la entrada o salida del lugar. Es un atrevido, sinceramente yo voy así, sinceramente no le tengo miedo. ¿Cómo él va a publicar que va a mandar a hacer 2.500 viviendas sin consultarnos? En un momento dado, la desesperación cobró fuerza ante las autoridades municipales luego de enterarse que los que protestaban habían ingresado a la guardería municipal, causando gran revuelo y temor en las criaturas. La ira de los funcionarios municipales afloró y los enfrentamientos continuaron. Estos son delincuentes patoteros que no quieren trabajar. Y se compra. Señora, exactamente? No sé qué hicieron, pero atropellaron ahí. ¿Y los chicos asustaron? Y me imagino, ponete en tu lugar, una mamá, ¿cómo estarán las madres? La mesa de diálogo y de negociaciones se instaló y aunque parecía que en principio no iba a tener ningún resultado, se logró que la Junta Municipal trate el tema nuevamente y derogara finalmente la ordenanza en cuestión. El operativo contó con la presencia de efectivos del Departamento de Antimotines de la Policía Nacional, La Montada, Carro Hidrante y otros. Se registró además varios heridos entre funcionarios municipales y manifestantes. Ante la violencia con la que actuaron algunos, la Policía Nacional también realizó varias detenciones. La mesa de diálogo y de negociaciones que se conformó se volverá a reunir mañana a las 9 horas exactamente. Las autoridades municipales instan a los bañadenses a que este tipo de enfrentamiento no se repita. Elida Ramírez, Red Guaraní.